Bienvenidos a nuestra comunidad. Aquí, la palabra de Dios guía nuestro camino. Al lugar secreto, usted le entrega todos sus secretos a Dios, que Él lo sabe. Él sabe porque Él conoce nuestros corazones. Pero cuando usted, mi amado hermano, se lo declara, cuando usted se lo confiesa, mi amado hermano, Dios se da cuenta que nosotros queremos depender de Él, porque es necesario depender de Él. Entonces, como tema central hoy, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al 10. Al 11, perdón. Y la palabra, mis amados hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, para que sea Dios, ¿verdad?, hablando y no sea yo. Bendito Dios que estás en gloria. Hoy venimos ante ti, reconociendo tu poder, reconociendo tu fuerza, reconociendo tu amor, reconociendo tu grandeza, reconociendo, Padre, que tú eres digno, porque tú eres bueno, porque tú eres amor, Señor. Venimos ante ti en esta hora, Señor, para pedirte, Señor, que nos ayudes, porque no somos dignos de ti, porque te fallamos a cada día, porque a pesar de que tú por medio de tu palabra nos muestras el camino de justicia y de verdad, aún así, Señor, te fallamos. Pero hoy venimos ante ti reconociendo nuestros pecados y nuestros errores, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos guíes, que nos muestres, Señor, cómo caminar delante de tu presencia. Ayúdanos para que cada día despierte en nosotros ese interés, Señor, de buscarte, ese interés, Señor, de entender tu palabra, ese interés, Señor, de adorarte, de glorificarte, de saber, Señor, que dependemos de ti, de saber, Señor, que eres tú el único que nos puede guiar y nos puede mostrar, Padre Santo, los caminos de verdad que están escritos en tu palabra. Te damos la honra en esta hora y te pedimos que seas tú guiando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyéndonos. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, mis amados hermanos, el tema es un secreto del lugar
secreto, ¿verdad? Y leímos Nehemías, capítulo 1, del versículo 5 al 11, donde leímos la oración que Nehemías hizo a Dios, ¿verdad? Pero para poder llegar a esa oración, mis amados hermanos, para poder llegar a entender el secreto de la oración de Nehemías, vamos a estar tocando unos puntos antes de llegar. En la vida, mis amados hermanos, ¿cómo resolvemos los problemas? Hay muchas formas, ¿verdad? Pero hoy, mis amados hermanos, revelaremos uno de los secretos de la oración. ¿Por qué digo secreto, mis amados hermanos? Quizás para muchos no es secreto, ¿verdad? Quizás muchos saben hacer oraciones con convicción. Pero Santiago 4:3 dice que muchas veces pedimos mal, porque mucha gente pide para sí, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia, mis amados hermanos, por medio de la palabra, Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado, mis amados hermanos, a grandes hombres y grandes ejemplos que le oraron a Dios, y de esta manera ellos afrontaron sus problemas por medio de la oración, por medio de Dios. Dios fue el que los ayudó. La Biblia nos muestra grandes hombres y mujeres, mis amados hermanos, que resolvieron problemas por medio de la oración y ayuno. Personajes, mis amados hermanos, como Moisés, dice que oró por su pueblo para que Dios los perdonara. Éxodo 32, del 11 al 14. Samuel nunca cesó de rogar por Israel, considerándolo, mis amados hermanos, un pecado no hacerlo. Primera de Samuel 12:23. David dice su palabra que oraba varias veces al día buscando a Dios, en la mañana y en la noche. Salmo 119:62. Daniel se arrodillaba 3 veces al día, mis amados hermanos, para orar y dar gracias a Dios, incluso bajo el decreto de muerte. Daniel 6:10. Elías oró para que lloviera, demostrando el gran poder de Dios. Primera de Reyes 18:41 al 45. Ana oró fervientemente a Dios por un hijo, con lágrimas y ayuno, y lo dedicó a Dios. Primera de Samuel 1:10 y 2:1. Esther, mis amados hermanos, oró y ayunó por su pueblo para que Dios interviniera ante el decreto de exterminio, ¿verdad? Esther 4:16. Ruth, su vida fue un ejemplo de dependencia en Dios y lealtad, mostrando su fe y su providencia. Entonces, mis amados hermanos, entendemos, ¿verdad?, lo importante que es la oración. Y estos solo son algunos nombres de muchos que hay en la Biblia. Hay demasiados. Siempre, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a comenzar algo nuevo, algún proyecto nuevo, algo nuevo que tengamos en mente, debemos ponerlo siempre, mis amados hermanos, en las manos de Dios. Siempre debemos de confiar y saber que Él es el único que nos va a ayudar a sacar adelante ese nuevo proyecto que tengamos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, el primer punto para comenzar a revelar parte del secreto es preguntándonos: ¿por qué debo orar? ¿Por qué debo orar, mis amados hermanos? Porque demuestro que dependo de Dios. Sin Él no soy nada. Si me acompañan en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces entendemos, mis amados hermanos, que solo por medio de una conexión fija y sólida podemos algún día dar fruto de nuestra vida. Y esa conexión con Jesús, con Dios, se logra, mis amados hermanos, con la oración. Y no solo eso, mis amados hermanos, sino que no hay una sola cosa que Dios no esté dispuesto a hacer por aquellos que dependen de Él. ¿Y saben qué? Nosotros podremos llegar a ser útiles cuando comencemos a depender de Él, cuando confiemos en Él, cuando pongamos nuestros problemas en Él, cuando entendamos que Él es el que nos da las fuerzas cada día. En ese momento, mis amados hermanos, nosotros vamos a empezar a ser útiles en la obra de Dios. Otra razón, mis amados hermanos, por la que debo orar es porque aligera mi carga. Salmo 55 dice, mis amados hermanos, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y algo, mis amados hermanos, que es el justo, dice algo que es conforme a la justicia, equidad y imparcialidad. Es algo perfecto. Alguien que hace las cosas. Al nosotros orar, mis amados hermanos, continuamente, el Espíritu Santo relucirá más en nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a depender de Él, empezamos a depender de Dios. Y al permitir que Él nos guíe, entonces comenzamos a ser personas más justas. Quizás somos personas que le vamos a fallar a Dios día por día. Pero le digo esto, mi amado hermano, dependamos de Dios. Pongamos nuestras cargas en Él y Él aligerará nuestras cargas. Ponga sus cargas en Él, confíe en Él. Y como dice Salmo 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si nosotros confiamos en Él, mis amados hermanos, Él nos protegerá, Él nos ayudará y nos fortalecerá. Pero tenemos que confiar en Él, no en nuestras fuerzas. Nosotros no somos nada, mis amados hermanos. Otra razón por la que debo yo de orar, mis amados hermanos, es ¿por qué? Porque libera el poder de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces entendemos que hay que clamar a Dios, hay que buscar, hay que orar día con día. No esperar que solo sea el domingo que venimos a la iglesia o los viernes que venimos al estudio bíblico, sino que sea día con día. Dedícale un tiempo a Dios, hermano. Es importante que le dediquemos un tiempo a Dios. Y esto no es solo para ustedes, hermano, esto es para mí también. Cuando yo preparaba esto, mis amados hermanos, esto hablaba mi vida. Entonces es importante que busquemos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque libera el poder de Dios. La oración eficaz, mis amados hermanos, la que viene del corazón y con fe, activa el poder de Dios y comienza a actuar en nuestras vidas. Empezamos a ser personas diferentes. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que no conocen de Dios
o que conocen de Dios incluso, que no saben a quién oran. Se han creado su propio Dios, ¿verdad? Creen que el Dios que ellos le oran, mis amados hermanos, no les molesta que tengan vicios, no les molesta que tengan perdición. ¿Por qué? Dicen que su Dios es amor, porque la palabra dice que Dios es amor, ¿verdad? Pero, mi amado hermano, todo eso que ellos se han creado es mentira. Porque el Dios que nosotros le oramos, mis amados hermanos, es el Dios todopoderoso, el que abrió el mar rojo, el que derribó los muros de Jericó, el que descendió fuego del cielo, el que levantó a su Hijo de los muertos al tercer día. A ese Dios le oramos nosotros, mis amados hermanos. Y ese Dios pide santidad, en la cual dice: nadie verá. Entonces esa gente, mi amado hermano, que se ha inventado su propio Dios, que creen que lo que están haciendo está bien, porque dicen ellos: no, porque Dios es amor, porque Dios me quiere tal y como soy. Es una mentira. Eso no es lo que la palabra nos muestra. Así que no vengan y que nos digan que Dios permite todo eso. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Claro que sí dice que Dios es amor. Pero también dice que es fuego consumidor. Así que para que Dios libere su poder, mis amados hermanos, en nuestras vidas, mostremos de día con día que dependemos de Él. Y Él liberará poder en nuestras vidas y aligerará nuestra carga. Pero confiemos en Él. No nos apartemos de su presencia. Entendamos que solamente por medio de Él podremos librar los problemas que afrontamos en la vida. Nosotros solos no lo vamos a lograr, mis amados hermanos. Tenemos que poner nuestra confianza firme en Dios. Y así, mis amados hermanos, vamos a pasar a empezar a revelar uno de los secretos más importantes del lugar secreto acerca de la oración, ¿verdad? Y para poder entender este secreto, mis amados hermanos, debemos entender primero cómo debemos orar. ¿Cómo debo orar yo? Porque, como les decía hace rato, muchas veces oramos mal. Muchas veces pedimos para nosotros. Hay mucha gente, mi amado hermano, que piden para vanagloriarse. Hay mucha gente que pide para su bien común, para ellos nada más. Y en ningún momento, mis amados hermanos, desde que comenzaron su oración, en ningún momento alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Y si vemos, mis amados hermanos, en las oraciones que hicieron los grandes hombres de la Biblia, siempre comenzaban alabando y glorificando a Dios. Ellos no comenzaban primero mostrando el amor. Ellos comenzaban reconociendo quién era Dios, reconociendo el poder de Dios. Y muchas veces hoy en día las oraciones se vuelven: Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, dame aquello. Y en ningún momento le dieron reverencia. En ningún momento reconocieron sus pecados. En ningún momento reconocieron que no eran suficientes. Simplemente le dijeron a Dios: Dios, necesito esto. Y es importante que entendamos, mi amado hermano, que tenemos que darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, una forma eficaz es como nos muestra la Escritura, ¿verdad? En el libro de Nehemías, lo que leí.
Aquí podemos ver, mis amados hermanos, en esta oración, antes de que él hiciera la oración, dice que Nehemías, después de enterarse por medio de su hermano Hananí, de que los muros y las puertas de Jerusalén estaban destruidas, dice que lloró e hizo duelo, dice, ayunó y oró por unos días. Dice la palabra que era el mes de Kisleu, que era entre noviembre y diciembre. Y en el capítulo 2 dice que en el mes de Nisan, que es entre marzo y abril, dice que el mes de Nisan fue cuando el rey Artajerjes le dio permiso de ir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el mes de Kisleu era entre noviembre y diciembre. Y el mes de Nisan era entre marzo y abril. 4 meses. En ayuno y oración. Aproximadamente. Ahí no dice exactamente cuánto tiempo, pero dice unos días, ¿verdad? Pero se cree que fueron 4 meses. Y nosotros a veces, ¿cuánto oramos? 1 hora. A veces es mucho, ¿va? A veces menos. ¿Y Dios le respondió su oración a Nehemías? Sí. Y a veces nosotros le decimos, Señor, ¿por qué no nos respondes tu oración? Ayer estuve orando 20 minutos, 30 minutos, no me contestó. Wow, ¿verdad? Y no solo eso. Todos los grandes hombres de la Biblia que lloraban por milagros. Y tenían su respuesta de Dios, tenían la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque creían y confiaban que era Dios el que los iba a ayudar, tenían su fe puesta en Él. Nosotros muchas veces oramos y decimos, a ver qué pasa. No diga a ver qué pasa, confíe, sepa que Dios lo va a ayudar. Ahora, siempre y cuando también usted esté caminando en pie en las cosas de Dios. Porque no voy a estar yo haciendo las cosas mal y creyendo que Dios va a contestar mi oración cuando yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Verdad? Pero todo eso lo vamos a entender ahorita. Entonces, dice, ¿cómo debo orar, verdad? ¿Qué vemos en la oración de Nehemías? Dice que nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que él basaba su petición en el carácter de Dios. En el versículo 5, mis amados hermanos, dice, y dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Dice, te ruego, Jehová, fuerte, grande y temible. Le digo, Dios, tú eres grande, mostrando la posición de Dios. Le digo, tú eres temible, mostrando el poder de Dios. Le digo, tú cumples tus promesas, mostrando la fidelidad de Dios. Entonces es importante que nosotros, mis amados hermanos, cuando comencemos una oración, reconozcamos quién es Dios. Quizás, mis amados hermanos, muchas veces creas que el problema es grande. Quizás estás pasando por un problema que tú dices, ¿cómo es? Se me es complicado. Pero déjame que te diga algo. Dios es más grande y temible que ese problema. Y no solo eso, mi amado hermano, Él es fiel.
Y si nosotros guardamos sus estatutos y sus prospectos, nosotros le obedecemos, Él va a ser fiel con nosotros. Pero es importante que nosotros le busquemos el Espíritu, ¿verdad? Que le mostremos que dependemos de Él, que pongamos nuestras cargas en Él. Y de esa manera, mis amados hermanos, al poder, Él nos va a ayudar. En Nehemías 1, 6 y 7, mis amados hermanos, esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Dice, sí, yo y la casa de mi padre. Mis amados hermanos, Él no creció en Jerusalén. Pero aún así, Él se estaba declarando culpable de los pecados de sus padres. ¿Ya? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que confesó su pecado a pesar de no haber nacido y crecido en Jerusalén. Aún así, él mismo se declaró culpable. Y Dios lo había advertido muchas veces. Por lo largo de la Biblia, de la historia, de la palabra de Dios, vemos esa advertencia. Que si su pueblo se desviaba de los mandamientos por su desobediencia, mis amados hermanos, perderían la tierra prometida. Y les pasó mucho. Y lo pudimos ver cuando estuvimos estudiando el libro de los jueces. Eso pasaba mucho porque se desviaban, se apartaban, se olvidaban de Dios. Y cuando veían los problemas ya serios, ya graves, entonces volvían a clamar. Pero es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que no necesitamos llegar hasta ese extremo. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Recuerden que dice su palabra, que la paga del pecado dice que es muerte, ¿verdad? Entonces, a nosotros pecar, mis amados hermanos, nos estamos alejando de aquella palabra que está en Romanos 6:22, que dice que por haber sido libertados del pecado, tenemos como fin la vida eterna. ¿Verdad? Que nos libertó del pecado, nos sacó de ese lugar donde estábamos. Pero ¿qué pasa después? Volvemos a fallar. Y al fallar, mis amados hermanos, nos estamos alejando de esa gran promesa. Pero si nos mantenemos en oración, mis amados hermanos, nos apartamos del pecado y lo confesamos, dice 1 Juan 1:9, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es importante que nos apartemos del pecado, que lo confesemos a Dios, que no lo queremos. Dios lo sabe, Dios lo mira, porque Dios nos conoce perfectamente. Entonces es importante que lo reconozcamos y que le digamos, Señor, te estoy fallando en esto. Señor, ayúdame. Señor, yo en mis propias fuerzas no puedo. Necesito de ti. Dependo de ti. Sin ti no soy nada. Reconozcamos cuando nos equivoquemos. Busquémosle y digámosle que nos sostenga, que no seamos nosotros. Entonces, mis amados hermanos,
reconozcamos nuestro pecado y pidámosle a Dios que nos limpie día por día. Así como lo hacía David, ¿verdad? Como lo hizo en el Salmo 51. Que le pidió que le pusiera un espíritu. Necesitamos entender, mis amados hermanos, que necesitamos de Dios. Necesitamos confesar nuestro pecado. Cuando nosotros estamos orando, tenemos que entender que tenemos que confesar ese pecado. ¿Para qué? Para que le mostremos a Dios que dependemos de Él. Gloria a Dios. También, mis amados hermanos, nos muestra que reclamó las promesas de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es un Dios justo. Y si Él hizo una promesa, Él la va a cumplir. Como recuerda, toda promesa trae algo. Tú estás cumpliendo lo que está en la promesa. Hay que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. La obediencia, mis amados hermanos, es muy importante en las cosas de Dios. Entonces dice en el versículo 8 y 9, mis amados hermanos: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Le recordó, mis amados hermanos, las palabras que le dijo a Moisés: que si su pueblo pecaba, los dispersaría, ¿verdad?, por las naciones. Pero aún le dijo: si se arrepienten y se vuelven a él, dijo que los recogería, no importaba dónde estuvieran. Él los iba a recoger y los iba a traer luego a la tierra conocida donde fluye la leche y la miel. Mis amados hermanos, en la Biblia dice que hay más de 100,000 promesas. Con muchas, ¿verdad? ¿Cuántas sabemos? Está difícil, ¿va? Hay demasiadas. Entonces, cuando nosotros oramos, mis amados hermanos, ¿cuál de las promesas estamos recordando? ¿A cuál estamos recurriendo? Cuando tú intercedes por alguien, ¿cuál promesa estás poniendo en tu oración? Cuando tienes una aflicción, ¿cuál promesa estás usando? Porque hay promesas para todo eso. Entonces es importante, mis amados hermanos, ¿verdad?, que si no conocemos alguna promesa, busquémosla. Hoy en día tenemos el teléfono, ¿va? Es una herramienta que no es mala si le das un buen uso, pero lamentablemente muchas veces no pasa esto, no se le da el buen uso. Entonces ahí usted puede buscar. Si usted no cree que las puede identificar en la palabra, las puede buscar ahí, y ahí le van a salir. Busque la promesa, pero también sea obediente, ¿verdad? Porque cada promesa tiene algo. Hay que ver qué es ese algo, qué nos pide para que esa promesa sea cumplida. También, mis amados hermanos, en su oración Nehemías era específico, fue específico. No solamente soltó la oración y listo, no, fue específico.
Nehemías, mis amados hermanos, estaba más que dispuesto a trabajar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y fue específico. Y termina esto diciendo, mis amados hermanos, que le conceda tener éxito en ganar el favor del rey. Y este rey, mis amados hermanos, tenía un poder en el que él podía tomar la decisión de que si tú vivías o si tú morías. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Nehemías iba a ser respaldado por Dios. Pues al declararle al rey su deseo, ¿verdad? De lo que estaba pasando, él sentía que debía de ayudar, ¿verdad? Para construir los muros. El rey no lo negó. El rey no le negó su petición. Pues recuerde que él había hecho una oración. Él había estado en ayuno y oración por 4 meses. Entonces Nehemías tenía el mejor respaldo, que es Dios. Él confió en Dios. Él puso el problema en Dios y dejó que el poder de Dios se liberara en ese momento para tocar el corazón del rey Ahab. Que como les digo, él tenía el poder y la autoridad para decidir si él vivía o él moría. ¿Ustedes no creen que él en ese momento sintió temor? Declararle al rey, ¿sabe qué? Me quiero ir porque mire que allá en mi pueblo se cayeron las bardas, voy a levantarlas. ¿Usted cree que no sintió temor? Pero él confió en Dios y él supo que Dios lo iba a respaldar. Entonces, mis amados hermanos, cuando confiemos en Dios, Él va a obrar en nuestras vidas. Va a aligerar nuestras cargas, liberando poder sobrenatural. Siempre y cuando vengamos a Él con una oración eficaz. No solamente soltando palabras. Recuerden, reconozcamos quién es Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos que le hemos fallado, reconozcamos que no somos suficientes. Seamos claros en nuestra oración. No solamente soltemos las palabras por soltarlas, sino que seamos entendidos. Así que, mis amados hermanos, podemos entender, y entendimos hasta aquí, ¿verdad?, que uno de los secretos del lugar secreto, que es el lugar donde tú te cierras para comunicarte directamente con Dios. Uno de esos secretos es una oración que reconozca a Dios, su grandeza. Es una oración donde nosotros confesemos nuestro pecado, nuestras faltas, nuestros errores. Es una oración, mis amados hermanos, donde nosotros nos recordamos de aquellas promesas que Dios hizo por medio de su palabra. Recuerde, hay más de 7,000 promesas escritas aquí. Como le dije, busque una. Son muchas, sé que son muchas para aprender. Y díganle al Señor, estoy dispuesto. Pero recuerde, recuérdelo, las promesas traen algo. Si usted va a orar y le va a recordar esa promesa a Dios, recuérdese atrás de esa promesa. Y sea obediente. Y entonces, cuando nosotros le hayamos demostrado a Dios que dependemos de Él, que confiamos en Él, que sabemos que Él es el único que nos puede ayudar,
Entonces, en ese momento, mis amados hermanos, Dios va a contestar nuestra oración. Muchas veces, mis amados hermanos, no es que Dios no quiera contestar nuestra oración. Muchas veces simplemente no estamos preparados para recibir esa petición. Y esto me recuerda, mis amados hermanos, cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto. Dios dijo: escuché el clamor de mi pueblo, la aflicción, y los voy a libertar, ¿verdad? Pero Dios, que conoce los corazones, y es Jehová de los ejércitos, Él sabía que su pueblo no estaba preparado para llegar a la tierra que fluía leche y miel. ¿Por qué? Porque al este pueblo estar durante tantos años cautivos, mucha gente ya había agarrado las tradiciones de Egipto, de adorar a otros dioses, ¿verdad? Sus corazones estaban dañados. Entonces, mis amados hermanos, muchos de ellos ni sabían quién era Dios. ¿Y qué pasó? Cuando Dios los sacó de Egipto, Dios pudo haber hecho un viaje corto para llevarlos a la tierra prometida, pero no. Dios los llevó así. ¿Por qué? Porque quería preparar su corazón. Quería quitar de su corazón todo eso que no permitía que ellos adoraran y glorificaran y confiaran en Dios. Eso que estaba en ellos. Pero como Dios es bueno, mis amados hermanos, Dios nos libertó y nos preparó. Y eso mismo pasa con nosotros. Muchas veces traemos peticiones al altar, muchas veces le pedimos a Dios, muchas veces en el lugar secreto le pedimos a Dios que nos dé alguna respuesta. O si estamos pasando por un problema, le pedimos ayuda. Pero muchas veces estamos pasando por ese problema porque ese problema nos va a ayudar a ser mejores. Y Dios tiene el poder quizás para libertarnos en el momento, pero ¿sabe qué? Dios no lo hace, porque Él sabe que si nos saca del problema en el momento que nosotros lo estamos pidiendo, no vamos a ser fortalecidos. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que entendamos que todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos un propósito. Pero tenemos que confiar en Dios. Y cuando estemos en el lugar secreto, digamos: Señor, tú eres grande, poderoso, confío en ti, pongo mis problemas en ti, límpiame porque no soy digno de ti, creo en tus promesas. Seamos obedientes. Así que, mis amados hermanos, el secreto del lugar secreto es una oración con convicción. Cuando tú reconoces quién es Dios, vas a tu petición, mi amado hermano, mi amada hermana, en lo que Dios es. 2. Oración de confesión. Reconoce o reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Confesamos el pecado que haya en nuestra vida en esa momento. No lo queremos, porque Dios lo conoce, Dios lo sabe, pero es importante que nosotros nos saquemos. No solo digas: Señor, perdona mis pecados, y ya le dije. No, confiésalo, hermano. 3. Oración segura, ¿verdad? Sabiendo que Dios es justo. Y creer que Él, mis amados hermanos, responderá a nuestra oración. Recuerden las promesas.
Y si hasta aquí, mis amados hermanos, hemos sido fieles a Dios, téngalo por seguro que su respuesta sucederá. 4. Oración de compromiso. Dile a Dios: estoy dispuesto a formar parte de la solución. Nehemías estaba dispuesto. Y Dios pudo entenderlo porque conocía su corazón. Así que, mi amado hermano, comprometámonos a formar parte de la solución. No solo lo digamos, qué fácil decirlo. Vamos a hacerlo. Comprometámonos a formar parte de ese consejo. Más que la oración sea tu compañera de vida y que no sea solo los domingos, que sea diario, día con día, dedícale un tiempo. Recuerda lo que le dije de Nehemías. Aproximadamente 4 meses estuvo él en ayuno y oración. Es complicado, sí, es complicado. Pero su respuesta fue contestada. Muchas veces queremos que nuestras respuestas sean contestadas, como les decía. Hacemos una oración de gato, de gato, no sé qué, ¿verdad? Así dice, cortita. Y queremos que Dios responda a nuestra oración. Y no es así. Tenemos que ser más claros. Entonces entendimos, mis amados hermanos, que el secreto del lugar secreto, ¿verdad? Uno de los secretos es, ¿verdad?, que reconozcamos su poder, su grandeza, su amor, que confesemos nuestro pecado, que recordemos las promesas y que seamos claros y específicos. Todo eso es importante. No solo soltemos palabras, no soltarlas. Esto no es así. Por eso dice Santiago: esos no saben pedir, piden mal. Porque a veces al estar soltando solo palabras empezamos a pedir cosas para nuestro propio beneficio. En conclusión, mis amados hermanos, la oración es un llamado a la oración. La oración, sí, es un llamado a la oración continua y a la confianza absoluta de Dios. Incluso, mis amados hermanos, cuando parece que no hay respuesta, enseñando que la perseverancia en la oración con fe conduce a la justicia divina. Entonces, mis amados hermanos, ya entendimos, ¿verdad?, uno de los secretos: la oración de Nehemías. Le invito a repasarla. Cuando usted tenga tiempo, repásenla, analícenla. Y verá que esta oración, como la hizo Nehemías, se repite muchas veces. Quizás no con lo mismo que él pedía, pero al iniciar la oración, todos los grandes hombres de la Biblia oraban así. Bueno, mis amados hermanos, pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración de despedida, ¿verdad?